En el invierno de 1873, la comunidad de inmigrantes alemanes de Milwaukee, Wisconsin, susurraba con temor sobre una niña de 11 años llamada Emma Richter. Esta pequeña pálida y silenciosa podía calcular el día de la semana de cualquier fecha en toda la historia de la humanidad en cuestión de segundos, memorizar conversaciones enteras palabra por palabra con solo escucharlas una vez y recitar con precisión el número exacto de pasos entre dos edificios de su vecindario. Lo que la ciencia moderna reconocería como una extraordinaria condición neurológica, para la gente de aquel 1873 era visto como una bendición divina, o algo mucho más siniestro. Y cuando Emma empezó a usar sus habilidades para revelar secretos enterrados, predecir accidentes mortales y recitar detalles íntimos de crímenes que, supuestamente, nadie con vida había presenciado, la admiración de la comunidad se transformó en terror. Para la primavera, 3 hombres estarían muertos, una familia huiría en la noche y la propia Emma Richter desaparecería sin dejar rastro, dejando solo un cuaderno de cuero lleno de números que nadie se atrevía a descifrar. Antes de continuar con la escalofriante historia de Emma Richter y los oscuros secretos que su extraordinaria mente reveló en el barrio alemán de Milwaukee, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Cada semana traemos los misterios históricos más inquietantes. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas. Estas historias sucedieron en comunidades como la tuya, más cerca de lo que imaginas. Lo que los residentes de Brewery Town no sabían era que el don de Emma destaparía una red de mentiras, traiciones y asesinatos cuidadosamente ocultos durante casi una década, y que su precisión matemática se convertiría en la pesadilla más aterradora de la comunidad. El barrio alemán de Milwaukee en 1873 era un enclave bullicioso, cervecerías de ladrillo rojo, casas de madera modestas y el constante murmullo de voces alemanas mezclándose con el inglés en el aire frío de Wisconsin. La comunidad, de casi 8.000 inmigrantes alemanes, había construido su propia pequeña Baviera a orillas del lago Michigan, con jardines de cerveza, panaderías tradicionales y los ritmos familiares de la vida del viejo mundo trasplantados al suelo americano. Los hombres trabajaban en las cervecerías Schlitz, Best y en decenas de operaciones más pequeñas que hicieron famoso a Milwaukee, mientras sus esposas cultivaban huertos que producían las mismas verduras que sus abuelas habían sembrado en el Rin. Heinrich y Greta Richter habían llegado desde Baviera en 1861, con sueños de prosperidad y su pequeña hija recién nacida. Emma Heinrich encontró trabajo estable como maestro cervecero en la cervecería Kellner, una operación mediana que abastecía de cerveza a la creciente población sedienta de la ciudad. Greta, por su parte, tomaba ropa para lavar y remendar, trabajando con sus ágiles dedos a la luz de las velas mucho después de haber acostado a Emma en su pequeña pero ordenada casa en la calle Galina. Los Richter eran una familia común en todos los aspectos, salvo por su hija. Emma había nacido en plena travesía del Atlántico, 3 semanas antes de lo previsto y tan diminuta que el médico del barco dudaba de que sobreviviera. Pero sobrevivió, aunque permaneció frágil y pálida, con enormes ojos grises que parecían absorberlo todo con inquietante intensidad. De niña rara vez lloraba o pedía atención, se contentaba con sentarse en silencio en las esquinas, observando y escuchando mientras el mundo adulto se desenvolvía a su alrededor. A los 4 años, sus padres notaron algo extraño, podía recitar conversaciones enteras que había escuchado días antes, imitando incluso los acentos y las inflexiones de cada persona. Lo contaba todo, el número de puntadas en el bordado de su madre, los pasos de la puerta de su casa a la panadería, o el tiempo exacto entre los silbatos de la cervecería que marcaban el inicio y el fin de cada jornada. Cuando Heinrich le enseñó aritmética básica, absorbió los conceptos con una velocidad aterradora, resolviendo problemas en su cabeza más rápido de lo que él lograba escribirlos en papel. La comunidad alemana veía sus habilidades con una mezcla de orgullo e inquietud. La vieja señora Brennan, que decía recordar las historias de juicios de brujas de su abuela, se persignaba cada vez que los ojos grises de Emma se posaban en ella. Pero el padre Kosher, el robusto sacerdote bávaro que servía la pequeña parroquia católica, proclamaba que los dones de Emma eran una bendición de Dios, una niña elegida para demostrar la sabiduría divina en su nuevo hogar. El invierno de 1872 había sido especialmente cruel, el lago Michigan se congeló por completo por primera vez en una generación. Los obreros de las cervecerías se apiñaban alrededor de estufas de carbón, su aliento visible incluso bajo techo, mientras sus esposas luchaban por mantener a las familias calientes y alimentadas durante aquellos meses amargos. Fue en ese invierno de aislamiento cuando las habilidades de Emma empezaron a adquirir un matiz más oscuro, aunque nadie lo comprendió en ese momento. Había desarrollado la costumbre de sentarse junto a la pequeña ventana de la cocina,
observando a los vecinos con la misma intensidad que dedicaba a los problemas matemáticos. Notaba patrones, no solo en los números, sino en el comportamiento humano. El señor Krueger caminaba siempre al trabajo por la misma ruta, con exactamente 247 pasos, salvo los miércoles, cuando elegía otro camino que requería 284. La señora Fischer colgaba la ropa en un orden fijo, pero cuando su marido trabajaba hasta tarde en el molino, cambiaba completamente la secuencia. Estas observaciones podrían haberse tomado como rarezas de una niña curiosa, si no fuera porque Emma empezó a expresar sus hallazgos de maneras que incomodaban profundamente a los adultos. La transformación de la curiosidad al miedo comenzó una gris mañana de febrero de 1873. Emma desayunaba tranquilamente en la mesa de la cocina mientras su madre preparaba el almuerzo de su padre, cuando de pronto levantó la vista y anunció: «El señor Dietrich no volverá a casa desde la cervecería hoy. Morirá exactamente a las 2:14". Greta casi dejó caer el balde de hojalata que sostenía. «Emma, por Dios. Qué cosa tan horrible de decir. ¿Por qué piensas algo así?». Los ojos grises de Emma permanecieron fijos en el rostro de su madre con esa intensidad escalofriante. Ha estado bebiendo de la pequeña botella marrón durante 17 días. Ayer bebió 3 veces más de lo habitual. Sus pasos fueron desiguales, 251 en lugar de sus 244 normales. Cuando la gente cambia sus patrones en más de un 10%, algo significativo ocurre en 72 horas. El patrón del señor Dietrich cambió en un 12%. El cálculo es simple. Heinrich, que estaba poniéndose el pesado abrigo de lana, se detuvo y miró fijamente a su hija. Sí, Johann Dietrich era un bebedor, pero no más que la mitad de los hombres del barrio alemán. Que Emma estuviera contando sus pasos y siguiendo sus hábitos de bebida ya resultaba perturbador, pero su fría certeza matemática sobre la hora exacta de su muerte le heló la sangre mucho más que el invierno de Wisconsin. «No debes decir tales cosas, Emma», dijo Heinrich con firmeza. «No es correcto que una niña hable de la muerte». Emma simplemente asintió y volvió a su desayuno, mientras sus padres intercambiaban miradas de preocupación sobre su cabeza inclinada. Estaban acostumbrados a las observaciones peculiares de su hija, pero esto era distinto, más oscuro, más preciso. Y a las 2:14 de esa misma tarde, Johann Dietrich se desplomó en la sala de malteado de la cervecería. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca provocada por lo que el Dr. Mer determinó como una intoxicación alcohólica crónica. Los trabajadores dijeron que llevaba semanas extraño, bebiendo más de lo habitual y mostrando signos de ansiedad severa. Pero lo que realmente los inquietó fue la puntualidad, la predicción de Emma había sido exacta al minuto. La noticia corrió por el barrio alemán como humo de chimenea. Algunos la descartaron como una simple coincidencia, pero otros recordaron a la niña pálida de ojos calculadores y comenzaron a preguntarse qué más habría observado en sus silenciosas vigilias frente a la ventana de la cocina. La familia Richter se convirtió en el blanco de conversaciones en voz baja y miradas de soslayo en la iglesia y en el mercado. El padre Kosher, que antes había elogiado a Emma como bendecida por Dios, ahora ya no parecía tan seguro. Después de la misa del domingo, buscando orientación sobre la inquietante predicción de su hija, Heinrich notó que el semblante jovial del padre Kosher se había transformado en preocupación. «Heinrich, mi amigo», dijo el sacerdote con su acento bávaro cargado de inquietud. «Tal vez sería mejor que la pequeña Emma pasara menos tiempo observando a los vecinos y más tiempo en sus oraciones. El Señor nos da dones, sí, pero a veces el diablo puede torcer incluso las habilidades más inocentes hacia propósitos más oscuros». Esta sugerencia perturbó a Heinrich profundamente. Siempre había sido un hombre práctico, más preocupado por la ciencia de la cerveza que por los misterios de la fe. Pero ni siquiera él podía descartar la escalofriante precisión de la predicción de Emma. Esa misma tarde sentó a su hija para una conversación seria. «Emma, debes decirme la verdad. ¿Cómo supiste lo del señor Dietrich?». La niña lo miró con sus enormes ojos grises, su expresión tan calmada y analítica como siempre. «Observo. Cuento. Recuerdo». El comportamiento del señor Dietrich cambió de formas predecibles. Cuando alguien aumenta su consumo de alcohol en un 37% durante un periodo de 17 días y al mismo tiempo reduce su ingesta de comida aproximadamente en un 20%, el estrés cardíaco se vuelve inevitable. Calculé el momento más probable de falla basándome en su edad, peso y síntomas observados. A Heinrich se le heló la sangre.
Su hija de 11 años hablaba como un médico, o como algo mucho más inquietante. Pero Emma, ¿cómo podía saber todos esos detalles sobre lo que comía y bebía el señor Dietrich? Observo todo, papá. Cada día. Cada persona. Cada patrón. Su voz sonaba objetiva, pero había algo en sus ojos que incomodaba profundamente a Heinrich. ¿Quieres que te cuente los otros cálculos que he hecho? Heinrich negó con la cabeza rápidamente. No quería saber qué más había predicho su hija sobre las vidas y muertes de sus vecinos. Pero cuando la arropó esa noche, no pudo sacudirse la sensación de que su familia se encontraba al borde de algo mucho más oscuro que una simple curiosidad matemática. La nieve de febrero seguía cayendo afuera de su pequeña casa, amortiguando los sonidos del barrio alemán y creando un mundo aislado donde los secretos podían ocultarse y las observaciones podían hacerse sin ser detectadas. Emma yacía en silencio en su cama estrecha, su mente matemática procesando los datos del día y calculando probabilidades que ninguna niña de 11 años debería ser capaz de comprender y que ciertamente ninguna niña de 11 años debería querer conocer. En las semanas posteriores a la muerte de Johann Dietrich, la atmósfera en el barrio alemán de Milwaukee cambió como el viento que soplaba desde el lago Michigan. Emma continuaba con sus observaciones diarias, pero ahora sus padres la miraban con creciente inquietud mientras ella seguía sentada en la ventana de la cocina, sus ojos grises rastreando los movimientos de los vecinos con una precisión mecánica. La niña que antes había sido su orgullo se había convertido en una fuente de preocupación silenciosa. La comunidad cervecera era unida por necesidad, los hombres dependían unos de otros en el trabajo, las esposas en la compañía mutua durante los largos inviernos, y los niños jugaban juntos en las calles estrechas entre los edificios de ladrillo rojo. Pero Emma nunca había encajado del todo en ese tejido social. Mientras los otros niños jugaban y contaban historias, ella prefería sentarse sola, contando, calculando y observando el mundo a su alrededor con esa intensidad inquietante. Greta comenzó a notar que las observaciones de Emma se volvían más detalladas y más perturbadoras. La niña decía con naturalidad que la señora Weber se encontraba en secreto con el señor Kellner detrás de la cervecería todos los martes por la tarde desde hacía 6 semanas, o que la familia Schneider enterraba algo en su jardín trasero cada domingo después de la iglesia. Cuando Greta le preguntaba cómo podía saber tales cosas, Emma simplemente respondía que había observado los patrones y calculado las probabilidades. La gente cree que guarda secretos, dijo una mañana de marzo mientras untaba mantequilla en su pan, pero siguen patrones, igual que los números. La señora Weber siempre le dice a su esposo que visita a su hermana los martes por la tarde, pero camina 127 pasos hacia la casa del señor Kellner en lugar de los 349 pasos hacia la casa de su hermana. Los Schneider entierran objetos envueltos en tela exactamente a 73 centímetros de distancia, formando un patrón de cuadrícula. Creen que nadie los ve, pero yo siempre estoy mirando. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Heinrich habló en serio con su esposa sobre el inquietante comportamiento de su hija. Greta, esto no puede continuar. Emma se está volviendo antinatural. Los niños no deben observar estas cosas, y mucho menos hablar de ellas con tanta frialdad. Greta asintió, sus manos temblando mientras remendaba una de las camisas de trabajo de su marido. Tengo miedo, Heinrich. No de Emma, sino de lo que la gente pensará. Los vecinos ya nos miran extraño. La señora Brennan cruzó la calle ayer al verme. Y el padre Kosher no nos ha visitado desde la muerte de Johann. Sus temores se confirmaron 3 días después, cuando Emma hizo otro de sus anuncios matemáticos. Estaba ayudando a su madre a preparar la cena cuando, de pronto, dejó de pelar patatas y levantó la vista con esa expresión calculadora. La señora Weber será descubierta mañana a las 11 de la mañana. Su esposo la encontrará con el señor Kellner en la oficina de la cervecería. Habrá violencia. Greta dejó caer el cuchillo de Pering. Emma, niña. No debes decir esas cosas. Pero Emma continuó, con la misma certeza matemática que aplicaba a sus lecciones de aritmética. La señora Weber ha llegado a la cervecería 7 minutos antes cada semana durante 6 semanas. El señor Kellner se ha quedado 33 minutos más cada día. Mañana, el señor Weber regresará 47 minutos antes de su ruta de entrega, porque su caballo desarrolla cojera en la pata delantera izquierda. He observado su paso deteriorarse durante 11 días. La convergencia de estas 3 variables hace inevitable el descubrimiento. Heinrich, que escuchaba desde la puerta, sintió que se le apretaba el pecho. Su hija no solo observaba a los vecinos,
estaba prediciendo su futuro con una exactitud aterradora. Emma, ¿cómo sabes lo del caballo del señor Weber? Cuento sus pasos cuando pasa por nuestra casa. El 1 de marzo favorecía sus patas derechas un 53% del tiempo. Hoy lo hace un 68%. Mañana la cojera será lo suficientemente grave como para retrasar la ruta en 47 minutos, causando que el señor Weber regrese temprano. Al día siguiente, todo ocurrió tal como Emma había calculado. Wilhelm Weber descubrió a su esposa Anna en una posición comprometedora con el dueño de la cervecería, Ernst Kellner. La confrontación dejó a Kellner con la nariz rota y 3 costillas fracturadas, mientras que Anna fue golpeada tan brutalmente que hubo que llamar al doctor Moescher. El escándalo sacudió a la estrecha comunidad alemana. Pero lo que más perturbó a la gente fue darse cuenta de que la pequeña Emma Richter no solo había predicho la muerte de Johann Dietrich, sino también el escándalo Weber-Kellner con inquietante precisión. El rumor se esparció rápidamente por el vecindario. La niña pálida con la mente matemática no solo observaba, sabía cosas que ningún niño debería saber. La familia Richter se encontró cada vez más aislada. Los antiguos amigos los evitaban en la iglesia, los niños tenían prohibido jugar cerca de su casa, e incluso los tenderos del barrio los atendían con recelo apenas disimulado. La posición de Heinrich en la cervecería se volvió frágil, sus compañeros lo miraban con desconfianza, y Ernst Kellner, aún recuperándose de su paliza, dejó claro que la familia Richter ya no era bienvenida en los eventos sociales de la empresa. Emma, sin embargo, parecía ajena a la hostilidad creciente a su alrededor. Continuaba con sus observaciones diarias, su mente matemática procesando datos y calculando probabilidades con precisión mecánica. Había comenzado a llevar un cuaderno de cuero, llenando sus páginas con números, fechas y observaciones que sus padres no se atrevían a leer. Ver a su hija de 11 años inclinada sobre sus cálculos, escribiendo columnas ordenadas de cifras, les provocaba un miedo sin nombre. Cuando el invierno dio paso a la primavera, el aislamiento se profundizó. El barrio alemán, que antes había sido hogar, ahora parecía hostil y amenazante. Heinrich empezó a considerar lo impensable, marcharse. Heinrich comenzó a considerar lo impensable, abandonar Milwaukee, dejar atrás la vida que habían construido y empezar de nuevo en algún lugar lejano, lejos de los susurros, del miedo y de la terrible exactitud de las predicciones de su hija. Pero Emma aún no había terminado con sus cálculos. Lo peor estaba por llegar y su mente matemática ya estaba procesando los datos que la conducirían a los secretos más oscuros de todos. Con la llegada de abril y los primeros indicios de calor tras el brutal invierno, el diario de Emma se volvió más grueso con cada anotación precisa. El cuaderno encuadernado en cuero se había convertido en su compañero constante, y ella llenaba sus páginas con cálculos cada vez más complejos, que iban mucho más allá de las matemáticas simples. Sus padres alcanzaban a ver, de reojo, gráficos que trazaban patrones de comportamiento humano, tablas de secuencias numéricas incomprensibles y mapas detallados del barrio alemán, marcados con símbolos y mediciones. El miedo de la comunidad hacia Emma había empezado a manifestarse de maneras concretas. A los niños se les prohibía pasar frente a la casa de los Richter. Los tenderos servían a la familia rápido y sin conversación. Incluso el padre Koller había comenzado a limitar sus interacciones con ellos a los servicios formales de la iglesia. Pero el aislamiento de Emma parecía agudizar aún más sus habilidades de observación, como si la ausencia de distracciones sociales le permitiera enfocar su extraña mente con mayor intensidad en los patrones matemáticos que percibía en la conducta humana. El doctor Friedrich Moescher, médico de la comunidad, se mostraba cada vez más intrigado por las habilidades de Emma. A diferencia de los susurros supersticiosos de los vecinos, el doctor Müller se acercó al caso con interés científico. Había estudiado medicina en Berlín antes de emigrar a América y había visto casos de capacidades mentales inusuales en su práctica. Cuando Heinrich Richter lo buscó en privado, pidiéndole consejo médico sobre la condición de su hija, el doctor Moescher aceptó examinar a Emma. El examen tuvo lugar un lluvioso jueves por la mañana, en el consultorio del doctor, sobre la farmacia de Water Street. Emma respondió las preguntas y pruebas con la misma precisión matemática que aplicaba a todo, contestando cada consulta con detalle y exactitud, mientras sus ojos grises permanecían fijos en algún cálculo invisible. Emma, dijo el doctor Müller con su inglés acentuado, tu padre me cuenta que puedes predecir cuándo ocurrirán ciertos eventos. ¿Puedes explicarme cómo lo haces? Emma lo miró con esa intensidad inquietante. Observo patrones y calculo probabilidades basándome en datos de comportamiento establecidos.
La gente cree que sus acciones son aleatorias, pero siguen secuencias matemáticas. Cuando tengo suficientes puntos de datos, puedo predecir el comportamiento futuro con gran exactitud. El doctor Moeller se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Puedes darme un ejemplo? Emma consultó su diario, pasando páginas llenas de anotaciones numéricas ordenadas. La señora Brennan cree que guarda un secreto, pero su patrón es obvio. Cada martes y cada viernes, durante 8 semanas, ha caminado hacia la iglesia exactamente a las 3:15 de la tarde. Pero en lugar de entrar a rezar, continúa hasta la rectoría y permanece allí exactamente 43 minutos. El patrón del padre Kerr también ha cambiado, ha comprado velas y vino en cantidades mayores y sus oraciones nocturnas se han alargado en un promedio de 17 minutos los martes y viernes. La correlación es estadísticamente significativa. El aliento del doctor Moeller se cortó. Las implicaciones de lo que Emma sugería sobre el sacerdote y la viuda ya eran suficientemente escandalosas, pero lo que más lo inquietaba era la manera metódica en que ella había documentado sus observaciones. Emma, ¿cuánto tiempo llevas observando a la gente de este modo? Siempre, respondió ella simplemente. Desde que era muy pequeña. Pero solo comencé a hacer cálculos cuando aprendí matemáticas. Entonces los patrones se hicieron más claros. Después del examen, el doctor Moeller habló en privado con Heinrich y Greta Richter. Su formación médica le decía que la condición de Emma era neurológica más que sobrenatural, pero no tenía un marco científico para comprender lo que había presenciado. La mente de su hija funciona de manera diferente a la de otros niños, explicó. Procesa la información de una forma casi mecánica. En mi opinión, esto es una condición médica, no lo que la gente anda diciendo. Pero incluso la perspectiva científica del doctor Moeller no podía disminuir el creciente temor que rodeaba las predicciones de Emma. 2 días después de su examen, Emma hizo otro de sus anuncios calculados. Habrá un incendio en la casa de los Zimmerman el domingo por la noche. Comenzará a las 8:47 y se extenderá a 3 edificios adyacentes antes de que la brigada de bomberos voluntarios pueda responder. El señor Zimmerman no sobrevivirá. Heinrich sintió el escalofrío familiar que acompañaba las predicciones de su hija. Emma, no debes decir esas cosas. ¿Cómo puedes saberlo de un incendio? Emma consultó su diario. El señor Zimmerman ha estado bebiendo aceite de lámpara mezclado con whisky durante 12 días. Lo vi comprando ambos artículos en cantidades que exceden el uso normal de un hogar. Su esposa partió ayer a Chicago para visitar a su hermana, lo cual sigue el patrón de esposas que se marchan antes de incidentes domésticos significativos. La chimenea de su casa tiene daños estructurales que calculé basándome en el ángulo de la emisión del humo y en el patrón de los depósitos de hollín. La probabilidad de incendio es del 93%. Greta comenzó a llorar suavemente. La forma clínica en que Emma hablaba de la tragedia potencial, como si el sufrimiento humano fuera otro problema matemático a resolver, la asustaba más que cualquier explicación sobrenatural. Esa era su hija, pero ya no reconocía la frialdad en su voz ni la manera mecánica en que procesaba el dolor humano. Heinrich tomó una decisión que lo perseguiría toda su vida. Decidió advertir a Franz Zimmermann sobre la predicción de Emma, esperando que una acción preventiva salvara una vida y tal vez demostrara que los cálculos de su hija podían servir para el bien. Lo encontró en la cervecería el sábado por la tarde, tambaleándose borracho y con un olor penetrante a aceite de lámpara, tal como había dicho Emma. La advertencia de Heinrich fue recibida con risas groseras y chistes vulgares sobre la niña del demonio que cree saberlo todo. Pero algo en la desesperación de Heinrich debió calar en la borrachera de Zimmermann, porque prometió tener más cuidado con las lámparas. El domingo por la noche llegó con un calor inusual y un viento seco del oeste. A las 8:47 en punto, las llamas brotaron de la casa de los Zimmermann. El fuego se propagó con velocidad aterradora, consumiendo no solo la vivienda original, sino también 3 casas vecinas antes de que la brigada de bomberos voluntarios pudiera responder eficazmente. El cuerpo de Franz Zimmermann fue hallado en la cocina, donde aparentemente había caído intentando apagar un fuego que ya se había descontrolado. La exactitud de la predicción de Emma, hasta el minuto exacto, sacudió al barrio alemán. El intento de Heinrich por advertirle a Zimmermann había sido presenciado por varios trabajadores de la cervecería, y pronto corrió la voz de que Emma no solo había predicho el incendio, sino también su momento preciso y sus consecuencias. La incomodidad de la comunidad se transformó en miedo abierto, y la familia Richter quedó completamente marginada. Pero para Emma,
el incendio no fue más que otro punto de datos que registrar en su diario. Anotó la correlación entre su predicción y el hecho real, hizo ajustes en sus cálculos según las variables observadas y comenzó a procesar nuevos patrones con la misma precisión mecánica que había hecho posible su anuncio. Lo peor era que aún no había terminado de calcular. Los días posteriores al incendio transformaron el barrio alemán en un lugar de susurros y miradas de soslayo. La predicción de Emma había sido demasiado precisa, demasiado detallada, demasiado certera para ser descartada como coincidencia. 3 familias, los Brown, los Colas y los Tainers, habían perdido sus hogares en el incendio, y la comunidad luchaba por dar refugio a los desplazados mientras trataba de asimilar la inquietante realidad de las profecías matemáticas de Emma. Heinrich descubrió que su posición en la cervecería se había vuelto insostenible. Sus compañeros lo evitaban, las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una sala, y Ernst Kellner, aún marcado por el ataque de Wilhelm Weber, dejó en claro que la familia Richter ya no era bienvenida en los eventos sociales de la compañía. Quedó claro que la presencia de la familia Richter ya no era bienvenida en ninguna función social de las cervecerías. La precisión matemática de las predicciones de Emma había transformado a su hija de una curiosidad en algo que la comunidad temía nombrar. Emma misma parecía inconsciente de la creciente hostilidad a su alrededor. Continuaba con sus observaciones diarias, llenando página tras página de su cuaderno de cuero con cálculos cada vez más complejos y perturbadores. Había comenzado a crear lo que parecían matrices de probabilidad, siguiendo múltiples variables de manera simultánea y generando predicciones que se extendían semanas hacia el futuro. Greta se encontraba cada vez más temerosa de mirar el diario de su hija, aterrada por los cálculos que Emma pudiera estar haciendo sobre su propia familia o sobre los vecinos. La niña que alguna vez había sido su mayor alegría se había convertido en una fuente de ansiedad constante. Las conversaciones impersonales de Emma sobre tragedias humanas, sus observaciones clínicas sobre los comportamientos más íntimos de las personas y su procesamiento mecánico de información que debería evocar respuestas emocionales, todo contribuía a la sensación de que algo fundamental se había perdido o dañado en la mente de su hija. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana a finales de abril. Emma estaba sentada en su lugar habitual junto a la ventana de la cocina, observando la actividad de la calle con su característica intensidad, cuando de pronto levantó la vista hacia su madre con aquellos ojos grises y calculadores. «Mamá, hay algo extraño en el patrón de hoy». Greta, que estaba preparando pan para hornear, sintió que sus manos empezaban a temblar. «¿Qué quieres decir, Emma?». Emma consultó su diario, hojeando páginas de anotaciones numéricas con destreza acostumbrada. Cada martes, durante 11 semanas, la señora Brennan ha caminado hacia la rectoría exactamente a las 3:15. Pero hoy salió de su casa a las 2:47, y caminó hacia el río. Su comportamiento indica una gran angustia. La longitud de sus pasos disminuyó en un 12% y su respiración era irregular. Esto sugiere que está planeando algo final. La forma clínica en que Emma hablaba de las aparentes intenciones suicidas de la señora Brennan llenó a Greta de horror. «Emma, no debes decir esas cosas. La señora Brennan es una buena mujer. Ella nunca». «La probabilidad matemática es del 87%, interrumpió Emma con el mismo tono con que podría hablar del clima. «Las personas que alteran drásticamente patrones de comportamiento establecidos mientras muestran signos físicos de angustia suelen ejecutar decisiones irreversibles en un plazo de 4 horas desde el cambio. El patrón de la señora Brennan cambió hace 43 minutos». Greta sintió que el mundo se le desmoronaba. La realización de que su hija de 11 años estaba prediciendo con calma el suicidio de una vecina con precisión matemática era más de lo que podía soportar. Dejó caer la masa del pan y corrió a buscar a Heinrich, que estaba en el pequeño jardín detrás de la casa, tratando de encontrar algo de normalidad en la simple tarea de preparar la tierra para la siembra de primavera. «Heinrich, debes venir de inmediato. Emma dice que la señora Brennan quiere hacerse daño. Tenemos que hacer algo». Heinrich miró el rostro aterrorizado de su esposa y sintió el mismo escalofrío familiar que se había convertido en su compañero constante. Encontraron a Emma todavía sentada junto a la ventana, haciendo anotaciones adicionales en su diario como si estuviera registrando una observación científica más que prediciendo una tragedia humana. «Emma, dime exactamente qué observaste sobre la señora Brennan». Emma levantó la vista de sus cálculos. Se desvió de su patrón establecido de los martes en 28 minutos. Sus indicadores físicos sugerían un fuerte estado de angustia emocional.
Según los datos históricos sobre la alteración de patrones, la probabilidad de autolesión es del 87%, con máxima probabilidad entre las 5 y las 7 de esta tarde. Heinrich tomó una decisión que revelaba tanto su desesperación como su creciente aceptación de las habilidades de su hija. Salió de inmediato y fue en busca de Margaret Brennan, siguiendo la ruta hacia el río que Emma había indicado. La encontró de pie en el muelle donde atracaban los barcos de pesca, mirando las aguas oscuras con una expresión de profunda desesperación. Señora Brennan, llamó Heinrich suavemente, acercándose con cuidado para no asustarla. ¿Se encuentra bien? La anciana se giró hacia él, con los ojos enrojecidos por el llanto. Heinrich, ¿qué hace usted aquí? Yo, estaba preocupado por usted. La he visto muy atribulada últimamente. El rostro de la mujer se contrajo. No puedo soportarlo más, Heinrich. La vergüenza, los susurros, el saber que todos conocen mi debilidad. El padre Kosher dice que es pecado, pero no puedo evitar lo que siento por él. Mejor acabar con todo que vivir con esta deshonra. Heinrich sintió con horror creciente que las observaciones de Emma sobre la señora Brennan y el sacerdote Kosher eran ciertas, y que la anciana realmente contemplaba el suicidio antes que afrontar el escándalo. Pasó las siguientes 2 horas alejándola del río, convenciéndola de que la vergüenza no valía una vida y que el juicio de la comunidad eventualmente se disiparía. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a Emma haciendo las anotaciones finales en su diario. La señora Brennan no llevó a cabo su plan, observó de manera clínica. La intervención cambió el cálculo de probabilidad. Necesitaré ajustar mis variables para futuras predicciones que incluyan interferencia de terceros. Heinrich miró a su hija con incredulidad. Emma había observado y calculado un intento de suicidio que aún no había ocurrido. Y ahora trataba su intervención como otro simple dato a incorporar en sus modelos matemáticos. La realización de que su hija de 11 años no solo predecía tragedias, sino que estudiaba el sufrimiento humano con un desapego científico, lo llenó de un horror imposible de nombrar. Esa noche, mientras Emma dormía plácidamente en su estrecha cama, Heinrich y Greta tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podían seguir viviendo en Milwaukee. Las habilidades de Emma, fueran lo que fueran, habían hecho imposible su vida en el barrio alemán. Pero lo más preocupante era la creciente certeza de que su hija no solo observaba y calculaba el comportamiento humano, sino que parecía perder contacto con la realidad emocional de las tragedias que predecía. Comenzaron a hacer planes discretos para abandonar Wisconsin, buscando un lugar donde Emma pudiera vivir sin ser temida y donde su mente inusual pudiera encontrar una salida diferente. Pero Emma no había terminado con sus cálculos, y las revelaciones más inquietantes aún estaban por llegar. Mientras Heinrich yacía despierto esa noche, escuchando los sonidos del barrio alemán que caía en el sueño, no pudo sacudirse la sensación de que la mente matemática de su hija había descubierto secretos mucho más profundos que adulterios e intentos de suicidio. La precisión de sus observaciones, la manera clínica en que hablaba de tragedias humanas y la creciente complejidad de sus cálculos sugerían que Emma había estado observando y registrando mucho más de lo que nadie imaginaba. Y lo más aterrador era que aún seguía calculando. La revelación que destaparía el secreto más oscuro del barrio alemán de Milwaukee llegó el primer día de mayo de 1873. Emma había estado elaborando cálculos cada vez más complejos en su diario, creando gráficos detallados que seguían los movimientos y comportamientos de prácticamente todos los adultos de la comunidad. Sus padres ya habían empezado a empacar sus pertenencias para abandonar Wisconsin, con la esperanza de escapar antes de que la próxima predicción de Emma destruyera más vidas. Pero esa mañana, mientras la luz de primavera entraba por la ventana de la cocina, Emma hizo un anuncio que sacudiría los cimientos mismos de su comunidad. «Papá», dijo, levantando la vista de su diario con esos ojos grises calculadores, «necesito mostrarte algo importante. Mis cálculos han revelado un patrón que lo explica todo». Heinrich, que había temido ese momento durante semanas, se sentó a regañadientes frente a su hija. Emma abrió su diario en una sección llena de gráficos detallados, mapas y secuencias numéricas que parecían más el trabajo de un investigador entrenado que de una niña de 11 años. Durante 26 meses he estado observando y registrando los patrones de comportamiento de 43 adultos en nuestra comunidad, empezó con su característica precisión clínica. Al principio creía que los patrones eran variaciones aleatorias. Pero al analizar los datos sistemáticamente descubrí correlaciones que indican actividad criminal organizada. Heinrich sintió que la sangre se le helaba. «Emma, ¿qué estás diciendo?
Emma consultó sus gráficos con la precisión metódica de una profesora de matemáticas. 7 hombres de nuestra comunidad se han estado reuniendo en secreto cada miércoles a medianoche en el sótano de la cervecería Kellner. Calculo sus patrones de movimiento basándome en desviaciones observadas de su comportamiento normal, inconsistencias en el horario de sus actividades declaradas y evidencias físicas de sus encuentros. Señaló un mapa detallado del barrio alemán, marcado con símbolos y medidas. El señor Steinberg le dice a su esposa que trabaja hasta tarde los miércoles, pero sale del molino exactamente a la misma hora que los otros 6 hombres y camina hasta la cervecería por una ruta que evita las calles principales. El patrón ha sido consistente durante 26 meses, con solo 3 excepciones que coincidieron con enfermedad o emergencias familiares. Heinrich miró el mapa y reconoció los nombres que Emma había señalado: Wilhelm Weber, Franz Kellner, el hermano de Ernst, Hans Zimmermann, el primo de Franz, Otto Steinberg, Klaus Brennan, el esposo difunto de Margaret, hasta hace 3 meses, Gustav Wolf y Hermann Kreuger. Emma, ¿cómo podría saber acerca de reuniones secretas? Observo todo, papá. Cada noche, cada movimiento, cada desviación de los patrones establecidos. Emma pasó a otra página llena de cálculos numéricos. Pero las reuniones no son el descubrimiento más significativo. Mis cálculos indican que estos 7 hombres han estado involucrados en un robo sistemático de las operaciones de la cervecería, con pérdidas estimadas en aproximadamente $47.000 durante 26 meses. Las manos de Heinrich comenzaron a temblar. La suma que Emma mencionaba representaba más dinero del que la mayoría de las familias del barrio alemán verían en toda una vida. ¿Cómo puedes calcular algo así? La explicación de Emma llegó con la misma precisión matemática que aplicaba a todas sus observaciones. Noté discrepancias entre las cifras reportadas de producción de cerveza y el volumen real que calculé basándome en las entregas observadas, los ingredientes comprados y los patrones de desecho. La diferencia indicaba un robo sistemático, pero necesitaba identificar a los culpables. Señaló gráficos detallados que seguían los patrones de comportamiento de los 7 hombres. Estos individuos mostraron consistentemente patrones de gasto elevados que no se correlacionaban con sus ingresos declarados. El señor Weber compró muebles nuevos por un valor de aproximadamente $300. El señor Steinberg envió dinero a sus parientes en Alemania, lo observé en la oficina de correos 12 veces con paquetes demasiado grandes para hacer correspondencia normal. El patrón fue consistente en los 7. Heinrich comprendió que estaba viendo pruebas de una conspiración criminal que su hija de 11 años había descubierto mediante su obsesiva observación y análisis matemático. Pero Emma aún no había terminado. La operación de robo requería conocimiento interno de la seguridad de la cervecería y acceso a los registros financieros. Mis cálculos señalaron la implicación de alguien en la dirección. Los patrones apuntan a Ernst Kellner como el organizador de la red de robo. La última parte de la revelación golpeó a Heinrich como un golpe físico. Ernst Kellner, el dueño de la cervecería que poco a poco había aislado a su familia de la comunidad, era presuntamente el cerebro detrás de un gran esquema de robo que involucraba a 7 hombres de su vecindario. La precisión del análisis de Emma, la certeza matemática de sus conclusiones y las pruebas detalladas que había reunido durante meses de observación apuntaban a una verdad tan increíble como aterradora. Emma, esas son acusaciones muy graves. ¿Estás segura de tus cálculos? Emma consultó su diario una última vez. La probabilidad matemática es del 96%. Pero, papá, hay algo más, algo que explica por qué el señor Kellner ha estado tratando de aislarnos de la comunidad. Heinrich sintió su pecho apretarse de terror. ¿Qué quieres decir? El señor Kellner sabe que yo lo observo todo. Me ha estado mirarlo. Hace 3 semanas se acercó 2 veces a nuestra casa de noche y se quedó afuera durante 17 minutos cada vez, como calculando si yo había descubierto su secreto. Su comportamiento indica que sospecha que sé sobre la operación de robo. La realización de que las habilidades matemáticas de Emma no solo habían descubierto una conspiración criminal, sino que también la habían convertido en un blanco, llenó a Heinrich de un terror que nunca había experimentado. Papá, mis cálculos indican que estamos en un peligro significativo. El señor Kellner y los demás no pueden permitirme seguir haciendo observaciones. La probabilidad matemática de que actúen contra nuestra familia es del 84%, con máxima probabilidad dentro de las próximas 72 horas. Heinrich entendió que la predicción final de Emma no trataba sobre incendios, suicidios o adulterios, sino sobre la supervivencia de su propia familia.
La mente matemática de su hija había descubierto una verdad que hacía imposible su permanencia en Milwaukee, y los hombres que había expuesto no dudarían en eliminar al único testigo capaz de destruirlos. Esa noche, Heinrich tomó una decisión que salvaría la vida de su familia. Usando las pruebas detalladas que Emma había compilado en su diario, se acercó al Dr. Moyer bajo la cobertura de la oscuridad y compartió los descubrimientos de su hija. El médico, que ya estaba perturbado por las extrañas habilidades de Emma, quedó atónito por la precisión matemática de su investigación criminal. Heinrich, si lo que Emma ha calculado es cierto, estamos ante la mayor operación de robo en la historia de Milwaukee, susurró el doctor mientras examinaba el diario a la luz de una lámpara. Pero lo más importante, si Kellner sospecha que Emma lo sabe, tu familia corre un peligro mortal. El doctor Moyer accedió a ayudarlos a escapar de Milwaukee de inmediato. Usando sus conexiones médicas, arregló para que Heinrich recibiera una oferta de trabajo de emergencia en una cervecería lejana en Minnesota, proporcionando así una coartada para su partida repentina. Se marcharían esa misma noche, antes de que se cumpliera la predicción de 72 horas de Emma. Mientras la familia Richter cargaba sus pocas pertenencias en el carro del Dr. Müller bajo la oscuridad, Emma hizo una última observación que perseguiría a Heinrich por el resto de su vida. Papá, en aproximadamente 6 meses la operación de robo será descubierta por otros medios. El señor Kellner enfrentará la justicia, pero 3 de los 7 hombres no sobrevivirán a la investigación. Las probabilidades matemáticas son muy claras. Heinrich se estremeció mientras levantaba a su hija para subirla al carro. Incluso mientras huían por sus vidas, Emma estaba calculando las consecuencias futuras de la conspiración que había descubierto. Su predicción resultó precisa en cada detalle. Para el invierno, una investigación federal destapó la red de robo, Ernst Kellner fue arrestado y condenado, y 3 de sus cómplices murieron en circunstancias sospechosas que nunca fueron completamente aclaradas. Pero en aquella oscura noche de mayo de 1873, mientras su carro avanzaba por las calles dormidas del barrio alemán de Milwaukee, Heinrich solo podía pensar en cómo la extraordinariamente matemática de su hija había salvado sus vidas y, al mismo tiempo, destruido el único hogar que habían conocido en América. La familia Richter desapareció de Milwaukee en las primeras horas del 2 de mayo de 1873, dejando atrás solo susurros y preguntas sin respuesta. El doctor Moyer informó que habían recibido una convocatoria familiar de emergencia en Baviera, pero los pocos que intentaron verificarlo notaron que no existían registros de pasajeros en los barcos que confirmaran su salida de América. Lo que los residentes del barrio alemán nunca supieron fue que Heinrich, Greta y Emma Richter en realidad habían viajado a Minnesota, donde Heinrich encontró trabajo en una pequeña cervecería en el pueblo de New Ulm. El doctor Moyer había jurado mantener su ubicación en secreto, entendiendo que las habilidades matemáticas de Emma siempre la convertirían en un blanco para aquellos que temieran la exposición de sus secretos. En New Ulm, la familia Richter intentó construir una nueva vida, lejos de los susurros y los temores que los habían expulsado de Milwaukee. Heinrich encontró en el trabajo de la cervecería algo familiar y satisfactorio, mientras que Greta lentamente comenzó a reconstruir las rutinas domésticas que habían sido destrozadas por las inquietantes predicciones de Emma. Emma en sí misma permaneció inmutable. Su mente matemática continuaba observando, calculando y registrando patrones de comportamiento humano con la misma precisión mecánica que la había hecho a la vez famosa y temida. El doctor Moyer mantuvo correspondencia con la familia durante varios meses, informando que Emma había comenzado a trabajar con un profesor de matemáticas en un colegio cercano, fascinado por sus habilidades inusuales. El profesor, un inmigrante alemán llamado Dr. Hermann Wiese, abordó la condición de Emma desde una perspectiva científica y no sobrenatural, ayudándola a comprender y canalizar sus dotes de observación en formas que pudieran resultar beneficiosas en lugar de destructivas. Pero la revelación más significativa llegó en noviembre de 1873, cuando el Dr. Müller recibió una carta de Heinrich que contenía la predicción final de Emma sobre la operación de robo en Milwaukee. Tal como había calculado con precisión matemática, los investigadores federales descubrieron la conspiración de Ernst Kellner. Kellner fue arrestado y condenado por malversar más de $50.000 de múltiples operaciones cerveceras. Wilhelm Weber, quien había sido el principal cómplice de Kellner, fue hallado muerto en su casa en circunstancias calificadas como suicidio, aunque muchos sospecharon que se trataba de algo mucho más siniestro. Otto Steinberg y Hermann Kreuger también murieron pocas semanas después de concluida la investigación, Steinberg en lo que parecía un accidente en estado de embriaguez, y Kreuger de lo que el Dr. Müller diagnosticó como un ataque cardíaco repentino,
con síntomas demasiado similares a ciertos venenos como para no despertar sospechas. El análisis matemático de Emma sobre la conspiración criminal había sido exacto en cada detalle, incluyendo su predicción de que no todos los conspiradores sobrevivirían al descubrimiento de sus crímenes. La precisión de sus cálculos, incluso desde cientos de millas de distancia y con meses de antelación, confirmó lo que Heinrich ya había comprendido sobre las extraordinarias y aterradoras habilidades de su hija. El barrio alemán de Milwaukee se fue recuperando lentamente del escándalo y la tragedia de 1873. La investigación sobre los robos trajo consigo una atención indeseada de las autoridades federales, pero también sacó a la luz un nivel de corrupción que llevaba años dañando a la comunidad en silencio. Nuevas familias ocuparon las casas vacías por la muerte o la huida de sus antiguos dueños, y la comunidad unida poco a poco se reconstruyó sobre cimientos más honestos. Pero la historia de Emma Richter, la niña pálida de ojos grises calculadores que podía predecir muertes y exponer secretos mediante la observación matemática, se convirtió en parte del folclore susurrado del vecindario. Los padres utilizaban su historia para advertir a los hijos sobre los peligros de saber demasiado, mientras los adultos se preguntaban en voz baja qué otros secretos podían estar ocultos tras las fachadas ordinarias de las casas de sus vecinos. El padre Kosher, que en un inicio había bendecido las habilidades de Emma como dones divinos, más tarde confesó al Dr. Müller que las predicciones matemáticas de la niña habían sacudido su fe de formas que no podía explicar. El sacerdote comenzó a cuestionarse si acaso existía un conocimiento demasiado peligroso para la mente humana y si la condición de Emma era realmente una bendición o, más bien, una maldición enviada sobre su comunidad. Megafonía, cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en el barrio alemán de Milwaukee se intensifica. Si esta historia te provoca escalofríos, compártela con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte jamás relatos como este. Descubramos juntos qué sucede en los casos históricos más perturbadores que América tiene para ofrecer. La última carta del Dr. Mueller a la familia Richter fue escrita en la primavera de 1874, casi un año después de su partida de Milwaukee. En ella informaba que el barrio alemán había regresado en gran medida a la normalidad, pero que la historia de Emma seguía circulando en conversaciones susurradas entre los residentes mayores. El doctor también compartió un descubrimiento inquietante que había surgido durante la investigación federal de los robos. Los investigadores hallaron que el diario de Emma, que Heinrich había dejado como prueba al Dr. Mueller, contenía cálculos matemáticos que iban mucho más allá de la conspiración criminal inmediata. Emma aparentemente había estado siguiendo y analizando patrones de comportamiento de toda la comunidad de inmigrantes alemanes, creando perfiles detallados de docenas de familias y prediciendo futuros eventos con una exactitud sorprendente. Los investigadores federales, entrenados en análisis criminal, quedaron tanto impresionados como perturbados por la sofisticación de los métodos de observación de Emma. La mente de su hija funciona de un modo que hasta los profesionales de investigación podrían envidiar, escribió el Dr. Mueller. Pero confieso que agradezco que esté lejos de Milwaukee. La precisión de sus observaciones y la certeza matemática de sus predicciones representan un tipo de conocimiento que temo sea demasiado peligroso para cualquier comunidad. La última mención de Emma Richter en los registros históricos proviene de una breve anotación en los archivos del Departamento de Matemáticas del Colegio de New Ulm, fechada en 1875. El profesor Hermann Wiese reportó que su estudiante especial había demostrado habilidades sin precedentes en análisis estadístico y predicción de comportamiento, pero que su familia había decidido mudarse nuevamente por razones personales. Después de esa entrada, Emma Richter desapareció de la historia tan completamente como había desaparecido de Milwaukee en aquella oscura noche de mayo de 1873. ¿Qué ocurrió con la niña que podía calcular el comportamiento humano con precisión matemática? Sigue siendo un misterio. Algunos investigadores han teorizado que familias como los Richter, al poseer hijos con habilidades inusuales, optaban por mantener un anonimato deliberado para protegerse tanto de la explotación científica como de la persecución comunitaria. La historia de Emma representa uno de los pocos casos documentados donde tales habilidades fueron registradas con suficiente detalle como para comprender su alcance e implicaciones. Este misterio nos recuerda que la mente humana sigue siendo uno de nuestros mayores enigmas, capaz de desarrollar talentos extraordinarios que desafían nuestra comprensión de la inteligencia, la observación y la predicción. En 1873, el enfoque matemático de Emma sobre el comportamiento humano se interpretaba como divino o demoníaco. Hoy, la ciencia moderna reconoce que condiciones como el síndrome del sabio,
Ciertos trastornos del espectro autista o estados neurológicos extremos pueden generar mentes que procesan información de formas que parecen sobrenaturales para quienes no entienden sus mecanismos. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O piensas que las habilidades de Emma iban aún más allá de lo que llegamos a conocer? Déjalo en los comentarios y cuéntanos si alguna vez has conocido a alguien con una mente extraordinaria. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que adore los misterios. Estos casos históricos nos recuerdan que las verdades más aterradoras suelen esconderse a plena vista, esperando a que la mente adecuada las calcule. El caso de Emma Richter demuestra que a veces los descubrimientos más terribles no provienen de fuerzas sobrenaturales, sino de la implacable aplicación de la lógica matemática al comportamiento humano. En un mundo donde creemos que nuestros secretos están a salvo, la existencia de mentes capaces de una observación y un cálculo tan precisos nos recuerda que la privacidad puede ser nada más que una ilusión, y que los patrones que creemos ocultar quizá estén siempre a la vista de aquellos que saben mirar y contar.